Muy bien, pues vamos allá con Foxcatcher, película de 2014. Antes de empezar con la sinopsis, tengo que hacer una apreciación subjetiva. Como bien sabéis todas las personas que habéis visto cine, en algún momento visteis cine con más regularidad. Eso es algo que tiene que ocurrir. Porque visteis más de una o lo que sea, bueno, pero con más regularidad. Para mí, periodo entre 2013 y 2015 fue uno de mis subidones viendo películas, asistiendo al cine, incluso de mis primeras veces yendo solo al cine. Y una de las películas que me encontré aquel año, que además, un año de tanta variedad, Boyhood, que tenía eso del rodaje de tantos años, El Night- Gran Hotel Budapest, La Nightcrawler. Geometría, Nightcrawler, que si Birdman con el plano secuencia, o sea, parece como si se hubieran puesto de acuerdo para hacer películas, ¿no? De diferente manera, incluso La teoría del todo, que es un biopic de ese año, es un biopic de una manera hecha de una manera completamente diferente a esta película, con una banda sonora mucho más presente, el montaje mucho más rápido, y aquí en Foxcatcher tenemos una manera de hacer una película mucho más sobria, Sí. ¿no? Entonces, dicho esto, pues me tocó mucho más esta película, seguramente que en esta última visión y seguramente por ese momento vital que estaba viviendo. Dicho esto, la sinopsis de la película dice así. Cuando Mark Schultz, Channing Tatum, medallista de oro olímpico, es invitado por el rico heredero John DuPont, Steve Carrell, a su magnífica mansión para ayudarle a crear un campo de entrenamiento de alto nivel en el que preparar a un equipo para los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, Schultz dice que sí inmediatamente. La razón es que allí espera poder concentrarse en los entrenamientos y evitar así que su hermano Dave, Mark Ruffalo, lo adelante siempre. Bueno, obviamente la llamada, la, lo que te llama a ver la película, más que el hecho real, que yo creo que tampoco fue tan famoso, es el trío actoral. Channing Tatum, Steve Carell y Mark Ruffalo. Hay que recordar que Steve Carell y Channing Tatum suelen estar en un plano más cómico. Mm. Por supuesto que Mark Ruffalo lo podemos recordar posteriormente incluso en Spotlight, eh, haciendo por ejemplo de Hulk, que obviamente si pensamos en la comicidad de Marvel, en los personajes, la carga cómica de los personajes, Hulk, cuando es Hulk en sí, cuando está transformado, sí, pero cuando es Bruce Banner y lo interpreta Mark Ruffalo, pues no es precisamente el personaje que carga con la comicidad, ¿no? Entre sus superhéroes. A ver, es una historia, para empezar, muy fría. Recuerdo una frase que me dijo mi padre después de ver esta película, es em, que me parecía muy acertada, que es algo así como, no hay otra manera de contar esta historia. O sea, esta historia, la manera en la que ha decidido el director Bennett Miller contarla, no hay una manera, por lo menos una manera más correcta que la que vemos en pantalla. Una historia triste, muy tenebrosa, ¿no? Es Mm. como la película tiene un punto muy sombrío y tal, y a los espacios donde entrenan y demás, es todo muy diáfano y tal, y Sí. todo muy gris. Al mismo tiempo, la película no es mala, reflejando texturas fotográficamente, pero al mismo tiempo acaba siendo un poco pegajosa de una manera diferente a la fotografía de Whiplash, que es pegajosa de otra manera. Eh, entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿habría otra manera más correcta de contar la historia? Creo que no. Si creo que no, ya estoy diciendo algo muy a favor de la película y sobre todo de la dirección de Bennett Miller. Eso por un lado. Por otro lado, rápidamente poner en contraposición no Capote, que era la película que hizo en 2005, sino Moneyball. ¿Por qué? Porque en Moneyball el deporte,
está presente. Si hiciéramos un día un programa de películas deportivas, podrían haber Otro entrado las programa dos. de... Sí, sí, sí. Otro programa de películas deportivas, podrían haber entrado las dos. Pero Foxcatcher es mucho más que Moneyball, un drama. Moneyball tiene como un toque más luminoso, mucho más optimista, porque la historia al final de Moneyball es eh, eh, hacer algo imposible en la realidad, ¿no? Que es a través de las estadísticas, ¿no? Y del estudio de las estadísticas, fichar a diferentes jugadores de diferentes equipos de béisbol, uno que es suplente, uno que es tal, y conformar un equipo ganador, que es casi, pues, vamos, algo como, ¿no? Irreal. De hecho, Em, Moneyball, a la hora de hacer un programa deportivo, sería con todas las de la ley una película deportiva. Esta trata un deporte, pero, Pero, pero pero no, muy no es lo principal. sí, O y de sea, hecho no es es un lo más poco interesante. como Million Dollar Baby a la hora de mostrar el deporte. Lo que pasa es que Million Dollar Baby corta el deporte en media hora y aquí te da como media hora de deporte más o menos y el resto te quita el deporte por completo. Y además hay que tener en cuenta que existen, a ver, el tenis, el baloncesto, el fútbol, son deportes que los coges en cualquier momento y te puede regalar algo estéticamente muy atractivo. Pero aquí que es cuando ves balonmano o cuando ves como aquí lucha grecorromana son deportes que tienes que cuando los disfrutas tienes que tener un bagaje, estar muy metido en lo táctico que hay. Entonces resulta menos atractivo porque de hecho muchas veces tú ves que le hace una llave y piensas que está perdiendo o que está ganando y resulta que no está perdiendo o no está ganando porque el otro no tiene la espalda en el suelo o algo así. O sea, tienes que tener una referencia mucho más clara del deporte para en verdad disfrutarlo, porque a simple vista estás viendo a unas personas de cuclillas pegándose en la cabeza a ver qué se hacen. Yo respecto a lo que estabas diciendo de Foxcatcher, es que, bueno, lo que había dicho tu padre de que no hay otra manera de contarla, o no encuentras una manera mejor de contar esta historia. Yo recomendaría a la gente que nos escuche que le guste ver el cine, pero que le guste ver el cine o que quiera mm, verlo de una manera más analítica, por así decirlo, en la forma y todo el rollo, que se viese Foxcatcher y posteriormente, no hace falta que sea el mismo día, pero el día siguiente o una semana después, Whiplash. Porque creo que ambas, en cuanto al tema de las relaciones tóxicas, son parecidas, es decir, una en el ámbito deportivo, otra en el ámbito musical, y ambas son extremadamente diferentes a la hora de tratar esta historia. Si bien es verdad que Whiplash tiene detalles fríos, no es una frialdad igual que Foxcatcher, eh, pero en cuanto al ritmo, por ejemplo, Whiplash es una explosión en ese sentido. Y Foxcatcher se toma mucho con las cosas con mucha más calma. Y creo que ambas películas, como digo, tienen el toque a nivel rítmico que necesita esa historia. Y la verdad es que es eso que para que la gente vea cómo dos películas, pues eso, como lo que estaba diciendo, tan parecidas en fondo, son tan diferentes en forma y que funcionan tan bien ambas. Es algo que me parece fascinante y después, bueno, ya has hablado tú, Dani, del trío actoral. Creo que Bennett Miller, si luego vemos Moneyball o vemos Capote, creo que es un gran director de actores. Channing Tatum, que igual de los tres es el que menos en consideración puede tener la gente. Creo que en su supuesta, porque esto también era para analizar la supuesta inexpresividad que puede tener ese personaje, está fantástico. O sea, no creo que necesite ningún tipo de interpretación, mucho más como le pasaba a Casey Affleck en Manchester en frente al mar, o como por ejemplo le pasó a Daniel Kaluuya cuando salió No, que criticaron mucho su actuación, cuando me parece que es la actuación perfecta para ese tipo de papel. Entonces a mí me transmite Ahí podíamos transportar a la gente al programa al cine australiano Animal Kingdom, también. que veíamos
que era la inexpresividad mal, ¿no? Sí, sí, de el protagonista joven. Porque es que creo que en ese programa además me recordaba, dije algo de el Channing Tatum sí, de de Foxcatcher, hecho, creo. Puede sí, ser. sí. Es que además a Channing Tatum en esta película muchas veces le ves como que está poniendo dura la mandíbula, que está marcando. Y si de verdad alguien piensa que ese gesto se limita a que está siempre enfadado, yo creo que está subestimando bastante el valor de lo que está haciendo. Y hay una escena, yo me recuerdo antes que dijiste Nightcrawler, esa famosa escena de Jake Gyllenhaal que está delante del cristal y empieza a zarandearlo tanto que se le rompe. O cuando, por ejemplo, Christoph Waltz en Big Eyes de Tim Burton revienta con un vaso el cristal de la... Tal. Esas a veces ataques de ira, pero la escena Del hotel. del hotel de Foxcatcher de Channing Tatum me parece hasta mejor. O sea, mejor a nivel... Te deja un Es que poco... duele. Sí, Duele duele físicamente mucho. porque se revienta la cabeza contra Claro, claro, claro. Es que con una encima... rabia. Sí. Claro, habría que ver si de verdad reventó un espejo a la hora de hacer eso. Que igual era de un material un poquitín más frágil para asegurarse que no se podría hacer daño, pero en este tipo de cosas, pues igual como cuando Martin Sheen reventó un espejo en Apocalypse Now y lo metieron y de verdad se estaba desangrando. O sea, Sí. habría que conocer esos detalles de producción por si acaso. Y es verdad que en esa escena, cuando se... A ver, puede ser un material, evidentemente sería no cristal, ¿sabes? Para que no se reventase realmente la cabeza, pero sí que cuando saca la cabeza tiene Sí, es tiene como verdad. pequeños trocitos pegados en la frente, ¿no? Ujú. Fíjate, ahora, hablando de eso, ¿a qué estuvo uno de los Oscars más importantes a los que estuvo nominado? Fue a maquillaje. Hombre, Y yo es creo que ese que... es un trabajo de maquillaje muy bueno, al También. margen del de Steve Carell. Sí, bueno, Obviamente es es que... el trabajo de maquillaje más importante de la película, ¿no? Darle ese aspecto tan diferente, una nariz más picuda, tal. Eh, pero ahí está el maquillaje también. Hombre, el En maquillaje esas... de Mark Ruffalo para hacerle alopécico hasta la mitad de la cabeza, a mí me parece hasta un logro mayor, porque entiendes que Steve Carell se ha entregado a que parezca otra persona. Y de hecho, si le conoces a él, le estás viendo, por muy maquillado que esté, todo el rato estás viéndole a él. Pero el cómo de repente pasan por chapa y pintura a Mark Ruffalo para que parezca un americano medio cuando está claro que no lo es por lo que hemos visto de él, también me parece algo memorable. Sobre todo porque no tiene que porque tienes que tapar que de ahí sí que le nace pelo. O sea, me parece un trabajo de peluquería bastante bueno. Por apuntar una cosa que no quiero hablar demasiado de Whiplash porque luego vamos a hablar más, pero la forma de Whiplash, obviamente esta película se pudo hacer como es así y la de Whiplash es distinto porque también Chazelle al final tenía unas herramientas mucho más visuales y por eso ha podido hacer películas como La La Land, pero Bennett Miller está claro que la puesta en escena que puede hacer no es tan ambiciosa en ningún caso. Yo recuerdo una conversación hace años con Javier Ocaña que nos comentaba que dentro de la clase A del cine de Hollywood, que probablemente sean Ridley Scott, Quentin Tarantino, Christopher Nolan y demás, él considera que si había un grupo B de directores, en su opinión personal, eran Bennett Miller, el que estamos hablando hoy, Jeff Nichols, el que hizo Mad, y J.C. Chandor, que hizo Margin Call o El año más violento, en una especie de serie B de directores tremendamente habilidosos, pero que su puesta de escena claro que hace que las películas irremediablemente llamen menos la atención de un público masivo. Ahora que hablamos directamente de los directores, bueno, antes de nada, por terminar así con las interpretaciones, quiero decir que mucha gente apunta que este papel que hace en Foxcatcher es el mejor de la carrera de Steve Carell. También hay gente que dice
que el de 2022 de El Paciente, la serie El Paciente con Don Hal Gleason, también es su mejor papel. Para mí, sin duda, el mejor papel que ha hecho Steve Carell es el de La Gran Apuesta. Es que Cómo junta comedia con drama. eso lo iba a decir. A ver, tengo que quería ponerme a hablar de La Gran Apuesta, estando hablando de Foxcatcher, pero sí es verdad que a mí, aparte de ser el personaje más agradecido que tiene la película, de los personajes protagonistas, a mí de esa película siempre se me queda marcada la escena en la que descubre, en la conversación con no me acuerdo ahora quién era, pero básicamente descubre que la burbuja va a estallar y es que es Ah, inevitable que va a sí. estallar y el tío Ujú. se intenta no entender, o sea, quiere no entender lo que está entendiendo y empieza a, como a tartamudear un poco, como, perdón, pero me estás diciendo que no sé qué, y ya es cuando se echa las manos a la cabeza y tal. Eh, Steve Carell, es que yo creo también que, más allá de que digan que es su mejor papel en Foxcatcher y tal, yo creo que la gente también lo tiene como eh, muy insertado dentro de la comedia, sobre todo por Sí. The Office y tal, De hecho, cuando en yo los... no diría ninguna de esos papeles y diría que para mí es The Office el papel mejor de Steve Carell. Que también Claro, me parece que replica una cosa que hacía en The Office en esta película, que es que cuando él es el centro de un grupo, es incomodísimo verle. En el caso de The Office era porque al final generaba comedia de cómo era totalmente inapropiado a la hora de referirse a la gente, y cuando aquí vemos a su personaje que empieza a llamar a la gente en plan para ganarse el guiño de su madre y les empieza a hacer pruebas, da una vergüenza ajena eh, insoportable. Y digo, el sentimiento en los dos casos es igual porque sientes vergüenza ajena. Lo que pasa es que en una te ríes y en otra quieres Yo de hecho diría que esta vez que lo he visto me quité los cascos por 5 o 10 segundos porque no le estaba ni soportando de la rabia que me estaba dando el señor. y la inquietud, a mí esta película también, en Foxcatcher, juega mucho con el tema de las miradas y hay tres, cuatro momentos en los que Steve Carell, sabemos que algo funciona mal Mm. en él, pero se queda como mirando, impasible yo qué sé, hay un momento en el que está disparando, está haciendo tiro al blanco con unos policías y aparecen unos miembros del equipo, le saludan. Mm. Anteriormente a esa escena había habido como un buen rollo entre él y los jugadores y, y en esa escena lo saludan y el tío se queda mirando como 6 7 segundos a ellos. Tiene la pistola en la mano. Ujú. ¿Sabes? Es decir, conoces los hechos reales, sabes que en ese momento, si conoces los hechos reales, sabes que no va a pasar nada. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Porque es Mm. como que le da ese tic Mm. ese cambio de chip. Dices que este personaje, esta persona, es Mm. muy inestable y puede hacer cualquier burrada, más si tiene un arma en la mano, ¿no? Luego la Sí, dirección también es muy inteligente. Claro, porque la historia la arranca Channing Tatum. Quien vea la historia, creo que tarda 20, 30 minutos en aparecer Steve Carell. Cuando aparece, aparece en plano general. Hay 4 planos hasta que se muestra su cara en primer plano. Eso hoy día en el cine estadounidense es muy raro. Eso es un elemento de cine clásico y muy clásico, el no darte un primer plano tan pronto. Y de hecho, tampoco hay muchos primeros planos de prácticamente de ningún personaje, pero de él especialmente creo que puede haber el primero en el que se le muestra, el que dice Iván que se queda mirando disparando, y hay 3 sueltos más por ahí. Está siempre el plano bastante abierto, lo que hace siempre a la hora de interpretar que el actor tenga que preocuparse mucho de cómo es su composición física cuando está actuando. Únicamente no trabajar de gesto facial, sino cualquier movimiento mínimo que haga con el cuerpo que pueda ser interpretable de alguna forma. y bueno, ya que hablábamos de la dirección de Bennett Miller, una anécdota bueno, un programa que hace de Hollywood Reporter, que es, bueno, tiene varias series, es Actors on Actors, Actress on Actress y luego Directors on Directors.
Entonces, en el de 2014 que llevaron a Angelina Jolie por Unbroken, a Mike Lake por Mr. Turner, a Christopher Nolan por Interstellar, también llevaron a Danny Boyle y llevaron a Bennett Miller. Y entonces estaban hablando del proceso de montaje de la película y claro, Bennett Miller dijo que el primer corte de Foxcatcher que tenía ya hecho eran 4 horas y cuarto de película. Yo me imagino ver Foxcatcher, o sea, la peli, o sea, si alguien ha visto Foxcatcher, que se imagine 2 horas más, que tienen que estar 2 horas más. Obviamente, las películas tienen un sentido estético que tiene que mantenerse. O sea, imaginad ver 2 horas más de lo mismo y tal. Y decía Bennett Miller. Y la primera vez que la vi dije, perfecta, está perfecta, sí, la película. Claro, todos se reían porque precisamente de lo que estaban hablando era de que eso lo llevas a un medio que lo disfruta un público y tienes que adaptarte a eso. Con lo cual, pues empezó a meter la tijera por todas partes para lograr un montaje con el que además se reconciliaba, porque decía, igualmente estoy igual de contento con este montaje que con el primero, que obviamente igual tienes un poco más de cercanía porque lo has rodado tú. Mm. Que Mike Lake, por ejemplo, decía que rodar para él era un infierno. O sea, porque el proceso de rodaje para él es un infierno por el hecho de, de los imprevistos y demás. Nolan lo veía como un parque de atracciones, ¿no? Mm. Que también, si Entonces, pienso en películas tan largas y que se han quedado para el recuerdo, ninguna tiene un ritmo parecido a esta película. Todas las películas son más o menos más ligeras. Hasta las que son muy antiguas se puede recordar un ritmo más ligero. Pero en lo que dices tú, añadir 2 horas a esta película, a mí como no me pusieras un intermedio de media hora o así, me tuviera que tomar un café fuerte, a mí se me venía arriba por completo. Porque mm, ya hay algún momento en esta película, no muchos, pero sí que cuando lleva 1 hora y 20 o así, digo, uff, quedan 50 minutos. Luego acelera un poco y encaza. Pero es que, ostras, sería eso para... Iba a decir que sería para verlo, pero sería para no verlo. y, y bueno, algo que decir más un poco sobre la historia en sí, sobre el guión y demás. Claro, uno lo quiera admitir o no, todas estas películas, incluso Whiplash, em, hablan de una manera secundaria, ¿no? Como telón de fondo de la sociedad americana. La sociedad americana, una sociedad que tiene un constructo elitista muchas veces sobre sí misma y que otorga a algunos tantas oportunidades como quieran. Fijaros, aquí tenemos un ornitólogo, el padre de John de John Dupont. DuPont, el personaje real, eh, era un filántropo. Era un filántropo reconocido. Entonces él quiere dos cosas, ¿no? Por una parte, ser reconocido como filántropo o como una suerte de filántropo por el conocimiento que tiene de la biología y de la medicina, bueno, tema más que de la medicina, de la propia biología en general y del tema de la ornitología. Y luego, dos, quiere satisfacer su incapacidad en relación con el no talento que tenía para desarrollar una actividad deportiva y literalmente, y por eso es una relación tóxica, porque ve a Channing Tatum como una cosa, Sí, sí. que eso es o sea, es este mecanismo, ver a alguien, a una persona, como un objeto, es sin duda una de las razones por las que más puedes decir, pues por esto eres una persona tóxica. Y, y claro, esa sociedad americana por debajo, esa persona
que no es precisamente por el estatus social en el que vive que no puedes controlar. Luego, precisamente, no puedes controlar sus actos y demás. Luego, su mujer, que se había separado de él, dijo que se había separado de él. No se había separado de él por. Yo qué sé, cosas. Me dejó de gustar, me desenamoré. No, no, no. Se separó de él y la tía decía que era porque estaba mal de la cabeza. Mm. O sea, que era porque tenía realmente comportamientos muy viscerales, inexplicables, como el que antes decía Iván de la pistola, de unas Bueno, personas a las que había saludado. no lo dije, pero claro, después de esa escena, que Ujú. ahí no pasa nada, en la escena en la que Mira está con la pistola, pero es que entra al gimnasio y pega 2 tiros al techo. Exactamente, claro, o sea, eso de, a ver, tienes un problema, tienes algún problema mental y, y eso, pues querer que otro haga por él esas cosas que él no pudo hacer y que con su dinero, con las cosas que él tenía expuestas en su casa, a través de eso, mostrarle a la gente que soy un filántropo. Mm. Que es algo muy. También es algo como un poco actual, ¿no? Toda esta gente, Elon Musk, Jeff Bezos, levantan imperios empresariales y ya por eso se les tiene que considerar automáticamente unos genios a nivel intelectual y demás, cuando no está precisamente. em, no está precisamente relacionado. Luego, ese reflejo de América en Channing Tatum, en una persona que no sabe cómo relacionarse y que es Mm. utilizada para pelear, que nos puede recordar precisamente a las peleas que veíamos en Django desencadenado, al Sí. esclavismo. Eh, Mm. Mm. y bueno, simplemente que ya pues esto lo puede desarrollar Iván, porque claro, hoy, como estoy viendo sus anotaciones, puedo elegir pisarle o no pisarle, Sí, sí, pero bueno, verlas obviamente tampoco estás viendo ahora mucho, ¿eh? no, pero precisamente lo que tiene apuntado ahí arriba, la fotografía Fotografía de de Greg Greg Fraser, Fraser. ¿no? Por hablar de algo también técnico de la película, que hemos Sí. hablado mucho de las interpretaciones, Ujú. del maquillaje y de la dirección, y también tenemos que hablar un poco de Greg Fraser es uno de los mejores, top Directores 3 de yo creo, fotografía. directores de fotografía actuales. Vamos, si podemos recordar a la gente Dune, Lion, Lion, de Batman, ¿no? por Por supuesto. poner 3 ejemplos de películas con una fotografía espectacular. Aquí Mm. tenía apuntadas algunas más, si así por añadir, y por si os gusta la estética de Foxcatcher, que sepáis que también tiene El vicio del poder y Mátalo suavemente, por ejemplo, ¿no? Son películas con un carácter visual muy concreto. Y luego lo vuelvo a mencionar y cada vez que lleguemos a una película en la que esta persona haya hecho la banda sonora, lo mencionaré, Rob Simonsen, infravalorado, infravalorado. Ahí está, también lo tenía También Iván, lo tenía así que apuntado. ahí está. Sí, sí. Ya sabéis, hemos hablado de Tully en el programa de Jason Reitman. eh, Jason Reitman. Eh, la mejor banda sonora que ha hecho, pero también tiene algunas infravaloradas, como la de la última película de Los Cazafantasmas. Mm. Buen compositor, infravalorado. Luego, más adelante, vamos a hablar de otro compositor que también está infravalorado y que ha hecho una de las bandas sonoras de las películas que traemos hoy. De una de las Mm. películas que traemos hoy. Eh, Bueno, yo quería decir, habéis citado Mátalo suavemente y yo es la primera vez que me di cuenta viendo una película que aquí cállate un rato. Porque vi enseguida que estaba intentando emular a Pulp Fiction y que hay un momento en el que Galdolfini se pone a hablar de que le encantan las prostitutas y demás y cuando llevaba 10 minutos hablando es la primera vez que dije, vale, alguien se está calentando con el diálogo. Y luego también que, bueno, hemos hablado sobre todo, principalmente porque el hecho central de esta película es la personalidad de Steve Carell, pero la personalidad de Channing Tatum respecto a su hermano es bastante... Y ya no con respecto a su hermano está siempre con su mujer y sus hijos y cuando entra o está en un sitio donde están todos, no les dicen ni hola. Y de hecho, prácticamente la única vez que se dirige a la esposa de su marido es para decirle que le deje en paz de distraerle que tiene que entrenar. Eh,
además parte de que él está especialmente interesado porque entrena mejor con él que si lo tiene que hacer por su cuenta. O sea, Channing Tatum no sé si se le podría tildar de tóxico o sería un poco usar ese término comodín para ello, pero seguro que no es una persona nada agradable. Porque de hecho hay un momento de caída que hace que sí que Bennett Miller usa un recurso algo manido que es pelo largo con mechas para que interpretemos algo que se ha dejado, y cuando él se afeita lo hace por egoísmo de que no quiere que le pisen. Entonces habla muy poco a favor de si estamos hablando de una persona admirable, pero precisamente también eso hace que gane la película porque te está poniendo prácticamente a esos dos personajes como protagonistas y no tienen prácticamente nada admirable ninguno de los dos que ver en ellos. Luego Mark Ruffalo parece un ser de luz en comparación, pero está en un escalón por detrás de ellos dos en cuanto al protagonismo en la película. Y bueno, antes de pasar a la siguiente película, simplemente decir bueno, por cierto, que está en Amazon y en Filmi, ¿vale? Para quien la quiera ver en este momento, cuando escuchéis el programa. Y que hay maneras diferentes de rodar un asesinato. La manera, obviamente, es la que tenía que ser, una manera lejana, fría. Hay asesinatos muy desasosegantes en las películas para terminar, ¿no? Que rompen un poco con el tono de las mismas, pero en este caso, estamos hablando de a mí una escena que me pareció muy, 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 muy para tener en cuenta. En realidad, Foxcatcher, si no se hubiera encontrado con tanta amalgama de películas buenas aquel año, como las que dije al principio, yo creo que habría tenido mucho más presencia en los premios. Igualmente, 5 nominaciones a los Oscar, 3 o 4 a los Globos de Oro. Quiero decir, ahí estuvo Sí, sí. Foxcatcher. Y Teniendo en cuenta también que es una película bastante menos accesible que todas las que competían ese año de ver. O sea, es una película que con respecto a los ritmos se te puede venir un poco encima. Es lo que decimos, además recuerda mucho, ya no como Spotlight, por ejemplo, que recordaba muy directamente alguna película de los 70. Es que esta película yo creo que sí que pasaría por el filtro de una película hecha en los años 70 en Estados Unidos. Sí que recordaría una acción ejecutiva o unas películas de personas que murieron ya hace algunos años y que tenían 50 años en los 70. Em, es admirable encontrar ese tipo de productos. pues dicho esto, y obviamente la recomendamos encarecidamente por lo concreta también que es, la manera en la que está hecha, como hemos dicho, pasamos a la segunda película de la que vamos a hablar hoy. Hoy ya con miedo, vamos a hablar de Whiplash, ¿no? Sí, sí, Muy sí. bien, entonces vamos a pasar con Whiplash de Damien Chazelle.